Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Por favor, tome su Biblia y ábrala en Romanos capítulo 7. Aparentemente no dejé bien en claro el significado de los versículos 10 y 11 y alguien me hizo una pregunta muy importante. Así que vamos a tratar ese punto, pero me parece conveniente incluso leer una porción aquí desde las Escrituras, Romanos capítulo 7. Dice, comenzando en versículo 9, y vamos a leer hasta el 20, «Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso». Estoy leyendo Romanos capítulo 7 y voy en el versículo 14. «Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». Y voy a seguir la lectura, si no va a quedar muy cortada. Dice versículo 21, «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Hasta allí, mis amigos, en la lectura del capítulo 7 de Romanos. Un capítulo realmente difícil de comprender, y hay que enfocarlo bien en el contexto, en el rumbo del desarrollo doctrinal e intelectual que viene haciendo el apóstol Pablo. Pero antes de comenzar a explicar el contenido de estos versículos, vamos a dirigirnos a Dios en oración pidiendo su guía y bendición. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, tiene tanto contenido y los cristianos a veces estamos tan lejos de leerla y percibir, aprovechar todo su contenido para nosotros. Te pedimos que nos ilumines, Dios, con tu palabra, tu doctrina, tu evangelio. Sabemos, Dios, que la ley nos salva, y estamos estudiando que la ley no puede santificarnos. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y a depender de ti. Bendice a cada oyente, ilumínanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, aparentemente no dejé bien en claro el significado de los versículos 10 y 11. Así que me gustaría comenzar por allí. Leemos allí versículo 10. Estamos en Romanos 7, ¿verdad? Versículos 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, «Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató». Algunos de ustedes me hicieron una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿cómo es que el mandamiento es para vida? Usted dijo, me dijo alguien, que el mandamiento, o sea, la ley, no puede dar vida, pero aquí la Biblia dice que el mandamiento era para vida. ¿Cómo puede explicar eso? Bueno, permítame tratar de explicarlo.
Voy a leer de nuevo el versículo. Dice: hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, ¿qué significan esas palabras? Creo que no significa que el mandamiento fue dado para que las personas obtengan vida por medio de él, sino que las personas que guardaban el mandamiento, si hubiera sido posible que alguien lo guardara y cumpliera, entonces hubiera guiado a esa persona a la vida eterna. Ahora, esa es la razón por la cual, tal como Pablo lo va a explicar, el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es la indicación más perfecta que Dios haya dado del camino de santidad y felicidad a seguir. Cuando Dios dio el mandamiento, es decir, la ley que dio a Moisés para Israel, estaba dando una especie de bosquejo para vivir, una guía a seguir para un estilo de vida que le agradara y que trajera felicidad a los que obedecieran la ley. Esa es la ley de Dios y nos enseña de qué se trata la felicidad y la santidad, cómo es la vida que realmente agrada a Dios. Ahora, hay muchos versículos para sustentar esto, pero voy a darles algunos versículos y si quieren tomar nota, el primer pasaje que quiero referir es el capítulo 10, versículo 5 de esta misma epístola. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso simplemente significa que cuando Dios le dio la ley a Moisés, y Moisés se la dio al pueblo, él estaba diciendo: si hacen estas cosas, tendrán vida. Si guardan esta ley, si lo hacen. ¿Se da cuenta? Hay un condicional allí: si lo hacen. Luego en Éxodo 19, versículo 5, leemos: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Una vez más, no hay que dejar pasar por alto esa palabra sí: si dieres oído a mi voz. ¿Lo observa? Esta promesa es condicional y la encontramos de nuevo en Levítico 18, versículo 5. Dice: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Bueno, aquí en vez de decir sí, aquí dice los cuales haciendo el hombre, o sea, si los hace. Eso es lo que está citando Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Si hace esas cosas, vivirá por ellas. También encontramos la expresión en Deuteronomio 6:25. Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí dice cuando cuidemos. Es condicional. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús, en su encuentro con el abogado de la ley, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor Jesús le respondió: bien has respondido, haz eso y vivirás. Allí lo podemos ver muy claramente. El mandamiento era para vida, pero fíjese que la promesa está condicionada a la obediencia. Hagan esto y vivirán. Si obedecen, vivirán. Ahora vamos a leer Gálatas 3:21. Nos da un poco más de claridad. Dice: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Lo puede ver? La ley no podía dar vida. La obediencia perfecta a la ley hubiera resultado en la vida eterna, pero ningún hombre puede cumplir con la ley al pie de la letra. Entonces, ¿qué es lo que Pablo estaba enseñando acerca de la ley? Bueno, simplemente que la ley es la expresión perfecta de lo que se requiere del hombre, si éste quiere obtener la vida de esa manera, por medio de la ley. Si quiere obtenerla así, debe obedecerla en su totalidad, perfectamente. Ese es el punto que Pablo hace referencia en Romanos 7:10. Él dice: el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. Bueno, creo que está bastante claro, ¿verdad? En su primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, Pablo deja muy en claro las cosas y leemos de esta manera: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No hay nada malo con la ley. La ley no fue dada para producir vida, pero una obediencia perfecta a la ley hubiera resultado en vida. La ley es buena siempre y cuando uno la usa legítimamente. Y la única manera de usarla apropiadamente es la de obedecerla a la perfección. Y ningún hombre lo ha podido hacer, excepto el Señor Jesucristo. Por ende, no estamos preparados para entrar en la presencia de Dios. Y es por eso que necesitamos de la muerte sacrificial y sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, fíjese Romanos 7:11, dice: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo no está diciendo que el mandamiento, es decir, la ley, lo mató. Él dice así: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. La ley no lo mató, el pecado lo mató. Bueno, creo que aquí podemos hacer una referencia a Génesis 3:13. Jehová le dijo a la mujer entonces: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó, ¿lo ven? Me dijo una mentira. La serpiente le había dicho: mira, si comes del fruto del árbol serás como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente la engañó. Y cuando llegamos a 1 Timoteo 2:14 leemos: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, Adán lo hizo con los ojos bien abiertos. Eva fue engañada, el diablo la engañó. Ahora volvamos a Romanos 7:11. Pablo dice: el pecado me engañó y de esa manera me mató. Vamos a poner un ejemplo de un criminal, un hombre que es apresado en la escena misma de un crimen o asesinato, y se comprueba todo. Sin lugar a dudas se comprueba que fue un crimen premeditado. Así que es arrestado, se lo juzga, es hallado culpable y es sentenciado. Imagine ese individuo esperando allí su sentencia. Quiero que comprenda algo. Es verdad que la ley lo sentenció, pero en realidad no tiene a nadie a quien culpar sino a sí mismo. No puede culpar a la ley, no puede culpar al juez, al jurado, a los testigos. No puede luchar contra el sistema y rebelarse contra la ley. No fue la ley lo que lo sentenció a él a la muerte. Él está en la cárcel, cometió un crimen, sí. La ley lo condenó por haberlo hecho, pero no puede culpar a la ley. No fue culpa de la ley. Fue un crimen. El pecado lo engañó y lo sentenció, lo mató. Ese es el gran problema que tenemos en la actualidad. No tratamos como deberíamos el problema del pecado. Se nos dice que no hay que disciplinar a las personas, que no hay que reprimir, que no hay que castigar con la ley, y que los criminales no deben ir a la cárcel sino ser educados. Pero mis amigos, las estadísticas nos muestran que hay más ofensas en la actualidad que en cualquier otro tiempo. Y por más que hayamos multiplicado el número de agencias, instituciones, gastando millones y millones para reducir el crimen, la violencia y el crimen siguen aumentando. ¿Cuándo aprenderemos a leer y comprender lo que dice Romanos 7? Simplemente enseña que nosotros lidiamos con un problema que la Biblia llama pecado. El hombre moderno y su sofisticación ya no creen en el pecado. Lo han tratado de explicar por medio de la psicología y dicen que fácilmente se puede enseñar a la gente a comportarse bien y librarlos de la delincuencia. Pero creo que estamos fracasando, mis amigos. Cada año el crimen, la violencia y la delincuencia aumenta y seguimos gastando dinero en rehabilitar personas. ¿Cuál es el problema? Estamos esquivando el tema del pecado. Ese es el problema.
Y eso es lo que Pablo está diciendo en los versículos 10 y 11 de Romanos 7. El mandamiento era para vida. Si alguien hubiera podido obedecer el mandamiento en su totalidad, hubiera tenido vida. Pero el mandamiento a mí me resultó en muerte. No que el mandamiento me haya matado, el pecado me mató. Bueno, espero que eso haya aclarado un poco la pregunta acerca de los versículos 10 y 11. Ahora, por favor, preste atención allí al texto de Romanos 7 y vamos a avanzar desde versículo 14. Aquí tenemos a un hombre salvo, una persona nacida de nuevo, luchando desesperadamente y sinceramente al límite de sus habilidades, tratando de ser lo que debería ser. Él no está luchando con otros, no está luchando con el ambiente en que se encuentra, no está luchando contra la ley, está luchando con sí mismo. En el versículo 14 leemos, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta fue la experiencia de Pablo después de su salvación. El creyente que lee y estudia estos versículos va a estar de acuerdo con que se trata de una persona nacida de nuevo, regenerada. Ningún inconverso va a decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como dice el versículo 22. Mi amigo, cada creyente que ve ese versículo se ve a sí mismo. Si usted estuvo leyendo Romanos 7, tal como le pedí que lo hiciera, y si lo hizo por varios días, se va a ver reflejado en esa porción bíblica. Si bien esta no es la experiencia cristiana ideal, todos admitimos que es la experiencia de la mayoría. Y aquí tenemos a un creyente luchando, tratando de vivir y actuar conforme al carácter de un cristiano con sus propias fuerzas, pero se encuentra frustrado. Pablo, el judío convertido, está allí diciendo, si la ley no puede producir este carácter en mí, entonces lo voy a producir yo. Ahora, se trata de un hombre salvo tratando de alcanzar las normas de Dios, pero por sus propios medios. Y en el versículo 14 Pablo dice, yo soy carnal. Ahora, mi amigo, recuerde que hemos dicho que el hombre carnal es salvo. Es un concepto del apóstol Pablo que leemos en 1 Corintios 3:1. Dice allí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sí, mi amigo, la persona carnal es un cristiano que es un bebé en Cristo. Es el cristiano que no está totalmente entregado al Señor. No ha crecido, no ha madurado. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El creyente carnal no ha estado estudiando la Biblia, ni la ha aplicado a su vida. No está respondiendo en obediencia a la palabra de Dios, por ende, permanece como un bebé espiritual. Segunda Pedro 3:18 exhorta al creyente a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí tenemos a esa persona que no está creciendo en la gracia. No se ha librado del poder del pecado por medio del control del Espíritu Santo y las Escrituras. La naturaleza adámica en él continúa impidiéndole el crecimiento. Ahora bien, sin duda, algunos han preguntado cómo puede un hombre espiritual, como el apóstol Pablo, decir soy carnal. Bueno, la respuesta descansa en el hecho de que un verdadero hombre espiritual nunca está satisfecho con sí mismo y sabe que es carnal, mi amigo. ¿Acaso usted diría que es una persona espiritual? Martín Lutero dijo, la prueba de un hombre carnal es que se cree que es espiritual y está satisfecho con su estado. Yo diría, si usted se piensa que es espiritual y puede decir que es espiritual, que ya ha alcanzado la madurez, bueno, yo diría que usted es carnal. ¿De qué otra manera se puede ver un hombre espiritual por más que haya crecido en la gracia? El doctor Barnhouse dijo, un creyente carnal puede pasar a ser espiritual.
pero solo un hombre carnal se puede proclamar espiritual. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Un hombre espiritual se va a conocer tan bien que se va a considerar carnal. En esta vida, creo yo, Pablo se proclamaba carnal, si bien nosotros diríamos que él era un hombre espiritual. Mi amigo, dicho sea de paso, deje que otros lo proclamen espiritual. No se autoproclame espiritual. Uno no puede andar jactándose por ahí que es espiritual. Si otras personas se refieren a usted como alguien espiritual, bueno, es otra cosa. Yo solo puedo ponerme de rodillas ante Dios y decir, Señor, ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. A veces cuando algunos me presentan antes de predicar, me da vergüenza. Me presentan como un gigante, un gran hombre de Dios. Pero ellos no me conocen como yo me conozco. Si los demás me conocieran tan bien como yo me conozco, ni siquiera vendrían a escucharme hablar. Si usted me conociera tan bien como yo me conozco, ni siquiera sintonizaría este programa. Ahora, un momento, yo no estoy viviendo en inmoralidad, no estoy viviendo en pecado, pero jamás me jactaría de ser una persona espiritual. Pablo nunca dijo ser una persona espiritual, pero sí llamó a otros espirituales. En Gálatas 6:1, él escribió así: vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Él siempre veía lugar para mejorar en su vida. Fíjese en Filipenses 3. Creo que tenemos suficiente evidencia allí que Pablo nunca, en ningún momento, se vio como alguien espiritual. Mire, voy a leer un par de versículos allí en Filipenses 3, comenzando desde el 12. Pablo dijo, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo dijo, no he llegado aún. Estoy matriculado en la escuela de Dios, pero aún no me recibí. Pablo nunca se jactaba de su espiritualidad, y tampoco lo debe hacer usted, mi amigo, tampoco yo. Así que no se sorprenda al leer las palabras de Pablo y escuchar que él dice, soy carnal. Él sigue hablando allí en Romanos 7 y dice, soy vendido al pecado. Lo leemos en Romanos 7:14. Pablo reconoce cierta atadura a la antigua naturaleza adámica, y la ley no lo podía librar de esa antigua naturaleza. La frase vendido al pecado la adopta del Antiguo Testamento. Mire, creo que si vamos a Deuteronomio 28 y versículo 68, y también Isaías capítulo 1, encontrará que ese término lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa estar vendido al pecado? Bueno, significa que uno está bajo el dominio de un pecado, del cual el creyente por sí mismo no puede librarse. Fíjese que dije por sí mismo, o sea, un creyente por sus propios medios, con sus propias fuerzas, no puede librarse. Desea librarse, pero, más allá de los esfuerzos, no lo logra. Desde luego, Pablo, más allá de que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo una gran verdad acerca de sí mismo. La mayoría de nosotros no admitiría nuestro pecado, pero Pablo sí lo hizo. Muchos de nosotros somos muy orgullosos como para hablar despectivamente de nosotros mismos como creyentes, pero Pablo no. Él confesaba que ese monstruo dentro de él lo tenía cautivo. El hecho de que nosotros escondemos nuestro pecado, pretendiendo ser espirituales cuando en realidad somos carnales, es evidencia de que no somos espirituales. Entonces, el apóstol Pablo amplía lo que viene diciendo de sí mismo al agregar estas palabras en el versículo 18. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El apóstol sabía que la antigua naturaleza en él no había cambiado. Continuaba siendo depravada. Las palabras en mi carne, ahí en versículo 18, no se refieren al cuerpo, creo yo, sino a la naturaleza humana caída.
El ser carnal y cautivo es reconocer que el creyente es liberado de la paga del pecado, pero que aún puede seguir bajo el poder del pecado. Ahora, esto no significa que el cristianismo sea un fracaso, pero significa que la naturaleza humana es corrupta. La naturaleza humana fracasa. Desde luego que había algo más en el apóstol Pablo, además de la carne. Al haber nacido de nuevo era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo morando en él. Pero la carne, la naturaleza adámica, aún era parte de él y no era bueno. Él dijo, en mi carne no mora el bien. Esta declaración de Pablo nos da más pruebas que el principio del pecado no se erradica del cristiano en esta vida terrenal. La persona que dice que el principio del pecado ha sido erradicado de su vida, se ha engañado a sí mismo. Ya que leemos en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El gran apóstol Pablo admitió, el pecado mora en mí. Y por favor, fíjese allí en Romanos 7:17 y también en el 20 y después en el 21. Dice, el mal está en mí. Ahora, mis amigos, eso es una realidad en todos nosotros, los cristianos. Pero hay una hermosa respuesta, una alternativa, una salida. Hay un conflicto, también hay una gloriosa victoria. Sí, mis amigos, el que nos libra es el Señor. Y el que nos libra es el Espíritu Santo, como vamos a ver que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 8. Así que, mis amigos, hay esperanza para una vida cristiana victoriosa. Sigamos estudiando Romanos 7 y también ya vamos a ir entrando en Romanos 8. Pablo dice allí, ¿quién me librará? Y después dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y después va a hablar del glorioso ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con este estudio en nuestro próximo programa. Sin duda, estamos entendiendo cosas nuevas. Esto nos ayuda en nuestros conflictos como cristianos. Espero que esto esté siendo de ayuda para usted también. Dios los bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.